De nuevo aquí con nuestra segunda jornada del noveno Seminario Internacional de Estudios Artísticos del Doctorado en Estudios Artísticos de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Muchas gracias a todos los que participaron ayer aquí en presencia y a los que estuvieron conectados en la sala de Zoom y también a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube. En esta jornada, en esta segunda jornada que corresponde todavía al segundo día de la línea de investigación en estudios culturales de las artes, pues tenemos el gusto de presentar a nuestro primer ponente, que es parte de nuestros primeros egresados del doctorado en estudios artísticos, Juan Fernando Cáceres. Juan Fernando se considera a sí mismo como artista en minúsculas, docente indecente, payaso impostor, yayófilo, contumaz, marica funcional. Es maestro en artes plásticas, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en artes del espectáculo y la música de la Universidad Paul Valéry de Montpellier III y doctor en estudios artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se desempeña como docente en la Facultad de Artes ASAP y está interesado en procesos de indisciplinariedad, performance, teatro, dibujo y escritura con X. Ha llevado a cabo diferentes proyectos de orden interdisciplinario, entre los que se destaca Hacer del Cuerpo, del 13º Salón Regional de Artistas Zona Caribe en 2009, los laboratorios de mediación y creación Puerto Valerosa y Puerto Valerosa II en el municipio de Monpós entre 2010 y 2012. Su exploración performática y docente ha desembocado en el desarrollo de proyectos como Manifiesto, Grifos y Quimeras y Prácticas del Fracaso. Este último con el protagonismo del afamado clown Maladrés, a través del cual aborda el fracaso como lugar del goce, la creación y la compasión. Ha dirigido las piezas teatrales y performáticas Alimentación Infantil Libre de Compotas en Macarios Teatro en 2003, ABS Orto, Actus Vitalis en 2002, Donde el Viento Hace Buñuelos en 2020, Actus Vitalis en 2022, Donde el Viento Hace Buñuelos en 2020, Aliento Taller, esto fue en Aliento Taller 406 en 2018, Cruzada para un Loco en Los Ineducables 2018, Existencia, Lengua Mordida 2012 y Luna Llena de Abril, Univac 2010. Ha expuesto además su obra a nivel nacional e internacional y ha sido merecedor de múltiples reconocimientos tanto académicos como artísticos. Además de todo esto hay que decir que Juan Fernando es docente del pregrado en la Facultad de Artes ASAP, de la maestría, y también es el docente del doctorado, de nuestros doctorandos que empezaron a ser docentes ya de la planta de docentes del. Entonces estamos aquí en la casa. Juan Fernando, bienvenido, y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias Pedro Pablo, muchas gracias al doctorado por no dejarnos ir de todo, por amarrarnos a como de lugar. Hoy traigo como una charla, ponencia, que se titula Escritura Performativa, la teoría como materia plástica. Pues el título fue un poco puesto a la maldita sea bajo la premura también del seminario. Sin embargo, pues bueno, se desarrollan ahí diferentes aspectos que quiero como compartir con todos ustedes. Muchas gracias también al comité de aplausos aquí presente y a las personas que estén escuchándome a través de Zoom y de YouTube y todo esto, y que se aguanten esta media hora, esos 40 minutos. Bueno, la idea de hablar de escritura performativa, la teoría como materia plástica, surge de un ejercicio que vengo realizando ya desde hace un buen tiempo, de preguntas que giran alrededor del acto plástico, del ejercicio plástico relacionado tanto con el hacer teórico, el hacer académico,
preguntas que están relacionadas directamente con la investigación-creación y pues que no están lejos del proceso, digamos, de desarrollo de mi tesis en el doctorado, como de también intervenciones hechas, por ejemplo, en redes sociales, en Facebook, o escrituras que hago en otros espacios. Me gustaría empezar un poco hablando de la idea que tenemos nosotros de investigación-creación. Pues, la Facultad de Artes, ASAP, está en sintonía pues, con esta discusión acerca de lo que es la investigación-creación, de cómo se mueve la investigación-creación. De hecho, dentro de mi experiencia, inclusive con otras universidades, no tanto a nivel nacional y a nivel latinoamericano, sino también a nivel occidental, este debate de la investigación-creación ha producido pues, espacios como este doctorado que creo yo le llevan mucho tiempo, mucha cuestión escrita frente a otras universidades, por ejemplo en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Me refiero a que universidades que todavía tienen doctorados en investigación no se han pensado ni siquiera el ejercicio de la creación como una posibilidad de campo epistémico, a pesar de que son doctorados o maestrías en investigación alrededor de las artes, ¿no? A mí me gusta acercarme un poco a un texto de Carlos Miñana, quien se acerca a un investigador, profesor de Estados Unidos que se llama Elliot Eisner, que habla acerca de investigación-creación y que plantea pues, cómo sucede esta puja constante entre estos dos términos, ¿no? Porque pues a pesar de que aquí en el doctorado digamos que investigación-creación es un binomio no jerarquizado, etcétera, etcétera, lo plantea un poco Pedro Pablo también en sus textos, de todas formas es un concepto que se ha ido enviciando poco a poco y que pues la academia ha ido cooptando y ha ido quitándole también como esa esencia de lo que los artistas o los que nos movemos en el campo del arte quisiéramos tener. Cuando Elliot Eisner habla de investigación-creación nos habla de una puja entre diferentes aspectos, prácticamente nos nombra 10 aspectos, nos habla de que de todas formas son dos elementos a veces opuestos, a veces se quieren complementar, a veces se quieren compaginar, armonizar, pero que sin embargo siempre existe unas diferencias, por ejemplo, en estos diferentes aspectos, como el grado de libertad permitido, hasta dónde la investigación científica o el cientificismo nos permite ciertas libertades o no, o hasta dónde la creación, los artistas a través de la creación nos permitimos también ciertas libertades como artistas, ¿no? Y hasta qué punto la academia nos limita y nos coarta un poco. La naturaleza de la generalización, por ejemplo, de cómo la investigación científica busca modelos que puedan ser repetidos y que puedan ser consultados y que puedan ser generalizables, pero en el caso de la creación, como lo que prima es la visión del artista y la individualidad en un principio del artista, pues eso también va a chocar un poco con este principio de generalización. Es decir, un artista no necesariamente busca un modelo para que sea comprobado y que sea repetitivo, ¿no? No es como el químico que busca que una reacción sea constante cada vez que se genera, sino pues que el artista lo que busca son otras formas de evidencia de sus procesos investigativos. El papel de la forma, en este caso se refiere, por ejemplo, a cómo la academia y la investigación científica se para principalmente en publicación de artículos, publicación de papers, publicación de documentos que van a ser consultados y que inclusive hay una negación un poco también de la imagen. A duras penas el investigador cientificista se ayuda un poco desde de las tablas y de los gráficos, pero también a veces le rehuye eso. Sin embargo, el creador o el artista creador tiene múltiples formas de manifestarse y de generar representaciones. Estas representaciones pues, pueden ir desde la música, desde el sonido, pasando por la plástica, pasando por la escena y ser de todas más resultados de procesos de investigación-creación. Las fuentes de los datos, el investigador cientificista o la investigación científica y académica busca que los datos sean certeros, sean fuentes reales y que sean verificables. Un artista no necesariamente está buscando una verificación de aquello que está tratando de plasmar. Las formas de representación, un poco pues, ligados a este papel de la forma.
Esas formas de representación buscan ser transparentes y diáfanas en el caso de lo científico y lo académico, mientras que el artista creador no necesariamente busca la claridad. De hecho, en mi experiencia es más una búsqueda del vacío, por un lado, y también de la oscuridad, ¿no? De meterse en la oscuridad y en lo nublado. Entonces existen tensiones ahí que como que nosotros desde la academia tratamos de conciliar, pero que finalmente se nos salen de las manos, ¿no? Los criterios de evaluación, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las facultades de artes en Colombia todavía estamos muy ligados a llenar formatos, ¿no? de MinCiencias y de centros de investigación, y los criterios de evaluación todavía están ligados a esa forma de cientificista también de revisar los propios proyectos, los resultados de los proyectos. Y eso choca un poco también con las posibilidades de interpretación por parte de un espectador o por parte de un lector que nos puede interesar a nosotros como artistas, si es que nos interesa, ¿no? Yo cuando creo obra no necesariamente me interesa qué es lo que piensa el receptor. El interés en predicción y control, pues un poco también ligado a esta idea de la generalización. El investigador o la academia busca controlar y predecir lo que vaya a suceder, ¿no? Y esto, pues, este filtro puesto sobre la práctica artística, cuando somos artistas que muchas veces nos movemos en el azar, nos movemos en la espontaneidad e inclusive en el descontrol y en el desbordamiento de nuestros oficios y de nuestras prácticas, pues va a entrar en choque y en tensión siempre con esta idea de lo que podría ser una armonizada investigación-creación. Las bases del conocimiento pues, son completamente diferentes. La ciencia, por un lado, o la parte académica, por un lado, busca unas bases de conocimiento sobre unas epistemes específicas, sobre unos sistemas epistémicos específicos, mientras que el arte, hasta ahora nosotros estamos pataleando y tratando de decir, mire, es que nosotros también generamos conocimiento, ¿no? Nosotros también somos formas de pensamiento y de conocimiento, pues para que nos traten de validar, ¿no? Y para que por lo menos podamos publicar lo que publicamos, por lo menos podamos generar ciertas evidencias que de una u otra forma sean resultado de unos procesos que muchas veces son vitales, y cuando digo vitales es que son de toda la vida, y pues para que a nosotros, por ejemplo, como docentes nos reconozcan también dentro de un ámbito que es mucho más complejo desde el punto de vista pues, de solo una facultad de arte, sino una universidad, como en este caso la Universidad Distrital. ¿En qué puntos nos enfocamos? También es otro de los aspectos diferenciables. Pues no quiere decir eso que no podamos interesarnos como artistas en aquello en lo que se enfoca la academia o las ciencias, y no quiere decir tampoco que la ciencia no quiera o no pueda enfocarse en aquello que nos interesa a nosotros los artistas, ¿no? Sin embargo, cuando la ciencia empieza a interesarse en lo que hacemos los artistas, muchas veces nos ubicamos en territorios ambiguos que hacen que esta dureza científica pues, se vaya desmoronando. Y por último, pues los propósitos últimos. Uno de los aspectos que a mí me abruman un poco de la experiencia docente es que muchos de los profesores que están alrededor de uno, muchos de los investigadores, más allá que buscar un verdadero conocimiento, lo que buscan también son puntos y ego, ¿no? Y eso pues también es un poco abrumador, ¿no? Y cuando hablamos de puntos, pues hablamos de plata, hablamos de neoliberalismo, hablamos también, por ejemplo, de sistemas de calidad y bueno, otro montón de cosas que están por ahí que son mucho más complejas. Entonces, plantearme esta idea de una investigación-creación, plantearla también una investigación-creación en el seno de la academia, es un debate que va mucho más allá de querer armonizar estas dos plataformas o estas dos formas de hacer o estas dos formas de pensarse. Conozco efectivamente docentes, investigadores y artistas que se piensan en este asunto, sin embargo, a veces como artistas inclusive caemos en la idea de que, no, yo soy artista, yo hago investigación, creación, sin embargo, ni siquiera sé cuál es la diferencia entre un propósito, una meta y un objetivo. Y cuando voy a plantear un objetivo, trato de enseñarle yo como profesor a mis estudiantes de trabajo, de grado, de pregrado, cómo plantear un objetivo, y ni siquiera sé cómo plantear un objetivo. Y ni siquiera sé si realmente ese objetivo vale la pena, vale la pena poner a un estudiante a plantearse objetivos o no, ¿no? Porque lo exige un formato, o porque lo exigen unos sistemas de investigación específicos, pues a los que estamos sujetos.
Traigo esta idea de la investigación-creación porque es un debate que creo que hay que mantenerlo vivo, porque estemos en un doctorado que dice ser un doctorado en investigación-creación, porque estamos en una facultad donde existe un comité o una oficina de investigación-creación, donde no quiere decir que ese debate realmente lo estemos haciendo. Creo que realmente hay que pensárselo y hay que también conceptualizarlo y también oponerse a ciertas imposiciones de lo que debería ser esa investigación-creación. ¿No? No se trata solo de que el CNA nos tenga en cuenta en una de sus características o en uno de sus factores. Sin embargo, me gusta pensarme este investigador-creador o este creador-investigador, como queramos verlo, muy cercano al Felix Aestheticus de Baumgarten. Julio del Valle, que es un filósofo peruano de la Pontificia Universidad Peruana, voy a citarlo textualmente, como dice, si este Felix Aestheticus, ¿no? Ese ideal de un ser humano completo, pero no a la manera de una perfección lograda, sino completo porque resuelve vivir en aquello que hemos llamado una fructífera tensión entre las diversas maneras de situarse inteligible y sensiblemente en el mundo, y para el que los sentimientos, los afectos, la imaginación productiva y reproductiva, el entendimiento y el pensamiento lógico constituyen la totalidad humana, ¿no? Baumgarten, como ustedes saben, es prácticamente el fundador, por decirlo así, o el que acuña la idea de estética, pues desde la filosofía. Julio del Valle nos dice, pues bueno, recordémonos el Felix Aestheticus, y me pregunto yo si esta idea que tenemos nosotros, esta idea un poco romántica del investigador-creador, no está muy cercana a esto del Felix Aestheticus, ¿no? De esta idea de tratar de armonizar y de poder poner sobre la mesa nuestras percepciones, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, a la par de todo lo que eso sucede, de esta idea del poder generar un conocimiento, que es un conocimiento no solo sensible, sino que es un conocimiento inteligible. Lo interesante de Baumgarten es que, pues, yo digo esto es muy moderno, ¿no? Cuando hablamos de investigación-creación, cuando somos investigadores-creadores, creo yo, si nos anclamos a esta idea, seguimos siendo muy modernos, ¿no? O sea, no estamos escapando de esta modernidad de la cual tratamos un poco también de decolonizarnos, porque no, como de ponernos a un lado. Me gusta mucho Baumgarten en el sentido de que, pues bueno, es alguien ligado a las humanidades, es alguien ligado a la filosofía. Estas reflexiones que él hace alrededor de la estética surgen a partir, pues, de una cátedra, una práctica docente que él realiza todo el tiempo dentro de la academia. Sin embargo, él le para bolas a algo que él no quiere dejar a un lado, y es que cuando él siempre dice, siempre que, o pues decía, o bueno, o reseñan o relatan que cuando él realizaba sus reflexiones filosóficas, siempre tenía al lado un poema, ¿sí? El poema siempre estaba al lado, la poética siempre estaba al lado, y él consideraba que él no podía dejar o sea, que la poética era una condición importante del conocimiento del mundo, del conocimiento de la vida, y pues que había que ligarlo de una u otra forma a esta idea de generación de conocimiento. Las humanidades, dice él en reflexiones, siempre deben estar acompañadas por un poema. No podemos hacer humanidades, no podemos dedicarnos a las humanidades si al lado no está un poema. Y eso, pues, se le ha olvidado un poco también a aquellos que hacen investigación desde las ciencias humanas, ¿no? Pues, ¿dónde está el poema que debemos consultar, ¿no? De cierta forma, entonces, Baumgarten y la investigación-creación, y por donde quiero empezar a pensar esta idea de investigación-creación, por un lado nos pone desde lo irracional, desde lo inacabado y desde lo móvil, que podría ser ese lado de lo poético. Lo poético no necesariamente lo artístico, hay que decir que lo poético y lo artístico son dos cosas diferentes. Creo que lo poético o la poesía y el ejercicio de la poiesis también en ese sentido está relacionado con esto de lo irracional, lo inacabado y lo móvil, que se contrapone, pues, con esta investigación académica. Pero sin embargo, existe alrededor de esta idea de lo que podría ser este Felix Aestheticus, de todas formas, este anclaje en la modernidad, de la cual no logramos escapar del todo. Sigue existiendo una idea de encostramiento logocéntrico, ¿no? Este problema de nosotros los artistas que estamos dentro de la academia, que queremos ser validados, y la forma de ser validados es a través de este encostramiento logocéntrico, ¿no? Entonces, además de
hacer un montaje teatral, además de hacer un trabajo de mediación con comunidades, además de hacer un proyecto de pintura, tenemos que escribir un artículo y tenemos que decir de qué trata el asunto. Y volvemos y aterrizamos entonces en este logos que nos apresa un poco, ¿no? Y pues sigue existiendo una labor homogenizante que proviene desde el lado de la investigación, y pues nosotros como artistas docentes terminamos sometiéndonos a eso, ¿no? Y pues la pregunta es hasta qué punto nos estamos realmente traicionando o nos estamos, aunque pues bueno, traicionarse a sí mismo es chévere, ¿no? Pero hasta qué punto estamos traicionando también como ese espíritu ni siquiera romántico, pero sí ese espíritu de pensarnos realmente como hacedores del conocimiento desde nuestras prácticas, y no desde las prácticas del otro, pues para que nos avalen, ¿no? Hay entonces una instrumentalización de la investigación-creación, por un lado, que hace que de una u otra forma terminemos nosotros los artistas, docentes artistas, investigadores, creadores, académicos, muchos de planta, mirando nuestro propio ombligo todo el tiempo, construyendo, ¿por qué no?, esquemas completamente elitistas ligados a la academia, que no son revisados nunca. Terminamos haciendo tesis que nunca son leídas o que quedan en un repositorio y que solo sirven pues para subir puntajes en grupos de investigación o subir puntajes en indicadores de acreditación. Ese crear termina siendo también crear nuestras propias representaciones sin pensar en el otro. Ese exponer termina siendo exponer solo nuestros productos y nada más que nuestros productos, y sería finalmente también una instrumentalización que busca o que termina silenciando a los otros, ¿no? Y pues a eso le tengo mucho miedo, a eso le tengo mucho temor, y creo que pues desde adentro de la academia debe existir de todas formas una idea contraacadémica que debe tratar de una otra forma de minar todo este sistema. Yo soy un poco pesimista al respecto, siempre lo he sido, pero pues creo que no hay que confiar. Y de no confiar, me gusta devolverme un poco al dibujo y hablar como de estas representaciones, ¿no? De cómo conocemos el mundo. Esto es Alberto Giacometti. Para mí hay autores que son supremamente importantes dentro de mi quehacer artístico. Siempre cito, por ejemplo, a Beckett. Beckett está muy ligado también a Giacometti. Esto pues está ligado también como una esfera un poco existencialista, obviamente que también está ligado con Sartre, con Blanchot, etcétera, etcétera, que tiene que ver con ese fracaso, con esa imposibilidad de capturar la realidad. La ciencia nos vende la idea de que la realidad se captura totalmente, ¿no? Que podemos capturarla y que podemos manipularla. Sin embargo, desde el arte, muchos pensamos durante mucho tiempo que la fotografía nos ayudaba a capturar la realidad, cuando es mentira, pues eso es abstracción pura, que la pintura también nos ayuda a capturar la realidad, mentira, es abstracción pura. Y pues cuando uno se encuentra con artistas como Giacometti, que ponen en evidencia esa imposibilidad de la captura de la realidad, pero esa insistencia de nosotros como artistas de una y otra vez tratar de patalear dentro de esta idea de capturar la realidad, puede uno empezar a descifrar ciertos modos de hacer, ciertas maneras de hacer, que de una u otra forma nos pueden identificar a nosotros como artistas. Giacometti hablaba de su propio método. Su propio método era un método que, voy a leerlo acá, iba desde la duda, partía de la duda de la realidad, la duda que es fundamental, no la certeza, ¿sí? Nosotros como artistas dudamos todo el tiempo de la realidad, nos preguntamos sobre la realidad, pero no necesariamente buscamos certezas. De hecho, somos conscientes de que la certeza de esa realidad no existe. Partimos de esa duda hacia una oscilación, luego de una oscilación a un tratar de decidir. Luego de ese tratar de decidir fracasamos y nos damos y somos conscientes entonces del absurdo del mundo, ¿no? El absurdo es fundamental dentro de este ir y venir y dentro de esa insistencia, pero a la vez pues dentro de esta duda. Giacometti, pues para el que conoce la obra de Giacometti, de hecho aquí en Bogotá, en el Museo Botero hay un par de obras de él, están un retrato que realiza él y que se llama Carolina, donde pues trata de capturar un rostro que finalmente se escapa todo el tiempo. Si somos conscientes de eso, pues para qué carajos nos vamos a tratar de meter en una academia, a tratar de decir que esos son los resultados y que esto es lo fijo, que esos son los productos certeros, ¿no? Que esa es la verdadera verdad.
Y pues bueno, cuando uno empieza, cuando les digo yo, pues bueno, prefiero el vapor, prefiero la duda, prefiero la oscuridad, prefiero lo poético, prefiero lo móvil. Esa poesía, vuelvo a pensarme otra vez qué significa esto de la investigación-creación. Y así como me seduce un poco el Felix Astericus de von Garten, me gusta también acercarme a otra autora que está siendo muy recuperada últimamente y que a mí me parece fascinante, que pues bueno, uno habla generalmente de la filosofía, pero uno un poco habla de filósofas. Y creo que es fundamental revisar a filósofas y poetas como María Zambrano, ¿no? María Zambrano también se para dentro, sin nombrarlo en investigación-creación o creación-investigación, a través de su ejercicio tanto de poética y de poesía y a través de la palabra, muy desde la mística, porque María Zambrano toca con la mística todo el tiempo, desde la poesía, acuña poco a poco dentro de toda su obra un concepto que para mí puede ser también mucho más cercano inclusive que es de la investigación-creación. María Zambrano nos habla de la razón poética. La razón poética, nos dice ella, voy a leer esta cita, y si el veredicto es más leve, que es cosa de poesía, por tanto tal equívoco, ¿qué sería el método de un vivir poético? Y nada habría que objetar si por poético se entendiera lo que poético, poema o poetizar quieren decir a la letra. Un método más que de la conciencia de la criatura, del ser de la criatura que arriesga a despertar deslumbrada y aterida al mismo tiempo. La razón poética surge en María Zambrano alrededor de la misma condición de la palabra, ¿sí? de la condición de la palabra que ella explora y se piensa todo el tiempo. La razón poética no es solo un ejercicio de tratar de conciliar razón con poesía, sino la posibilidad de pensarse la poesía y la palabra desde su misma inacibilidad como una posibilidad de lugar de conocimiento, de lugar de inteligibilidad. La condición de la palabra es interesante porque pues, ella tiene un texto que se llama Los claros del bosque, donde poco a poco va planteando cómo va surgiendo la palabra a través de la existencia. Y en esos claros del bosque nos habla acerca del susurro y del balbuceo, ¿no? Y nosotros como artistas balbuceamos todo el tiempo y susurramos todo el tiempo, ¿no? Y nos tratamos de ubicar en aquello que la palabra escrita ya determinada y concreta y pesada no puede explicar. Esa palabra, ese susurro y ese balbuceo se ubica en este decir lo indecible, en tratar de ubicarse en lo inefable. Mientras que podríamos pensar que la academia tiene palabra para todo, mientras que podríamos pensar que la razón tiene palabras y razones para todo, nosotros estamos todo el tiempo, digo yo nosotros porque creo que somos más de uno, estamos todo el tiempo tratando de ponerle nombre a aquello que no tiene nombre, de decir lo indecible. En el doctorado, durante los estudios del doctorado, pues uno le da muchos nombres, ¿no? Lynette Hunter le decía el lugar de lo sociosituado, ¿no? Lo sociosituado es aquello, Derrida lo plantea como aquello que está por fuera del discurso, ¿no? Lo planteamos como el lugar del goce, en la línea en la que yo participo en la maestría, en la línea de investigación, creación de la maestría. Es donde se ubica aquello que el discurso no ha nombrado o no ha querido nombrar o deja por fuera, o se deja por fuera de esto de lo hegemónico, ¿no? Podríamos poner ejemplos, ¿no? Aquí les traigo uno y el primero es esta idea de, por ejemplo, cómo nombrar el amor, ¿no? Cómo nombramos nosotros el amor, ¿no? Hay un discurso que nos vende la idea de un amor romántico, que nos dice el amor debe ser así, ¿no? Entonces hablamos de flores, de chocolates, de intimidad, de sexo, y decimos que el amor es esto, es lo otro, o decimos, por ejemplo, que no hay como el amor de una madre, ¿no? Pero sabemos que no todas las madres aman, no sabemos que no todos los hijos son amados por sus madres o que todos los hijos aman a sus madres, ¿no? Entonces, pero si decimos no, es que
realmente el amor de madre no es el verdadero amor, pues se nos viene el discurso encima contra nosotros, ¿no? Y pues porque detrás del discurso se nos viene el mercado, detrás del discurso se nos viene Occidente también, ¿no? Pero sabemos que por nuestras experiencias, si nos paramos realmente en nuestra experiencia, si nos paramos realmente en nuestra existencia, esos balbuceos del amor son completamente diferentes, ¿no? Cada quien tendrá sus definiciones del amor y sus no definiciones, pues porque, pues, cómo puede uno a veces tratar de categorizar aquello que realmente es indefinible, ¿no? Y pues traigo una experiencia de lo que debe ser el amor y que fue resuelto, y pues que es una obra que yo se la muestro mucho a mis estudiantes, que puede decirlo de una otra forma, ¿no? Sin necesidad de utilizar palabras y tratando como de explicarlas, ¿no? Y es esta obra de Félix González Torres, que pues tiene varios títulos y varias configuraciones. De hecho se llama sin título, pero tiene siempre entre paréntesis otros títulos. Generalmente es o Retrato de Ross o Chicos Amantes. Y pues uno podría pensarse qué tiene que ver esto con el amor o cómo esto me puede definir el amor, ¿no? Félix González Torres es un artista o fue un artista cubanoamericano que tuvo su auge, su boom, sobre todo en los años 90 del siglo pasado. Y es un artista cuyo, pues con su pareja, con Ross, Ross muere de SIDA a principios de los años 90. Cuando Ross muere de SIDA, pues bueno, obviamente también, pues obviamente no, pues Félix González Torres también ha adquirido el SIDA y pues va a morir 7, 8 años después. Sin embargo, cuando muere Ross, y en los tiempos de la agonía de Ross, el artista se centra en la relación de ellos dos y en tratar de definir qué es esto, qué es amor en medio también del dolor, en medio del sufrimiento, pero también en medio de la posibilidad de haber estado en el goce de una relación de pareja estable durante un muy buen tiempo. Esta obra tiene, las instrucciones es chocolates envueltos en papel celofán que deben pesar 161 kilogramos exactamente. La idea del chocolate es importante, pues porque el chocolate, nos dicen, es lo más parecido al amor, ¿no? El chocolate libera los mismos químicos, las mismas endorfinas que se libera también cuando uno se siente en estado amoroso. Son chocolates que el público se puede llevar poco a poco. Y pesa 161 kilos porque es el peso de ellos dos sumado, de tanto de Félix como de Ross sumado. La idea de Félix González Torres es que se lleven el amor, es que la gente se pueda llevar lo que él vivió en su relación de pareja. Ahora, explicarlo, pues más allá de las instrucciones que están en quien debe montar la obra, pues no son cosas que no se pueden explicar, ¿no? Se pueden hacer las relaciones, se puede decir así el chocolate, se puede decir el celofán, se puede decir la bandera de Estados Unidos o la bandera cubana, se pueden decir muchas cosas. Sin embargo, la experiencia que vive el espectador, que quiere Félix González Torres que se lleve el espectador al momento de comerse un chocolate, es la experiencia que él tenía cuando pensaba o cuando estaba con su ser amado. Volviendo a María Zambrano entonces nos plantea, bueno, esto lo pienso yo un poco, que más bien más que razonar deberíamos resonar, ¿no? Entrar en un ejercicio de resonancia, y eso se trata también de esta idea de razón poética, no de resonar sino de razonar. Los textos engendran textos como resultado de su estructura necesariamente aberrante, y esa concepción de nuevos textos pueden empezar un poco a poco a mostrarnos desviaciones o mostrarnos la posibilidad plástica que puede tener cualquier tipo de texto. María Zambrano, nos plantea una serie de posibilidades de la palabra, ¿no? Plantea desde ese balbuceo, desde ese susurro, desde esa imposibilidad de decir lo que no se puede decir, nos plantea que existen unas palabras enjambre, que son esas palabras que aparecen y se transparentan y revolotean sin sentido, que son promesa pero no las podemos pronunciar, que no aparecen cuando se les necesita y que son al amor lo que siempre falta. Nos plantean unas palabras del bosque, que son esos balbuceos de lo indecible y que quedan ahí suspendidas como en la punta de la lengua, que aparecen y luego pum, desaparecen. Que son como un claro del bosque,
pero que uno no se puede quedar en ese claro del bosque, sino que tiene que seguir entrando en la maraña. La palabra perdida, donde todas las palabras aluden a una palabra perdida que palpita allá en el fondo, la palabra que se va con el amor perdido, la palabra que se va con la muerte violenta, que se va con la herida o que se va con el trauma. La palabra guardada, que es la que no se dice, porque al decirla se desdicería, que es eso que tenemos nosotros en el secreto, es aquello que tenemos nosotros, inclusive también en el trauma, y que no puede surgir o no termina de surgir del todo, pero que ahí está. Y sin embargo vuelve y nos dice que lo escrito está, y que al estar escrito, lo que nos escriba la historia, lo que nos escribe la academia, puede también inclusive ser borrado y ser desdicho. Porque pues hay otras cosas que también nos hablan. Allá habla un poco acerca de las piedras de la historia, ¿no? De cómo hay piedras, cómo las piedras también nos hablan y la historia no les para bolas y que hay que pararle bolas pues a esas piedras de la historia. Finalmente está la palabra concebida, aquella que surge de la nada y que está por nacer, cuando tenemos la posibilidad de empezar a tramitar esa palabra de lo que no se puede decir. La palabra escondida, la palabra celada que se puede guardar todavía, en un poema, se puede guardar en un discurso o en un tratado filosófico, es esa palabra que puede minar aquello que se supone que es tan correcto, tan ortogenético, tan cuadriculado, y que puede ser finalmente objeto de palabra desposeída, ¿no? La palabra desposeída es aquella palabra que primero poseemos, esa palabra del discurso, para luego desposeerla, ¿no? Es el ejercicio contrario al poder instalar, es el ejercicio de desinstalar. Diríamos los dibujantes, es aprender a desdibujar después de haber dibujado. A través de esa palabra desposeída y a través de este ejercicio de decir lo indecible, creería yo que podemos escribir cuerpo y escribir acontecimiento. Este escribir cuerpo está muy ligado pues a lo que nos dice Jean-Luc Nancy en Corpus. Si hay otra cosa, otro cuerpo de la literatura aparte de este cuerpo significado, significante, no constituirá ni signos ni sentido, y en esto ni siquiera será escrito. Será la escritura, sí, la escritura indica aquello que se separa de la significación y que por ello se escribe. La exscripción se produce en el juego de un espaciamiento insignificante. El que desliga las palabras de su sentido y no deja de hacerlo, y que las abandona a su extensión. Una palabra, en cuanto que no es absorbida sin que quede nada en un sentido, queda esencialmente extendida entre las demás palabras, estirándose para tocarlas, sin alcanzarlas, no obstante, y esto es el lenguaje en tanto que cuerpo. Ese escribir cuerpo es porque nosotros tenemos una idea de cuerpo anatómico parado sobre Occidente también, ¿no? Lo que trata de hacer Jean-Luc Nancy es tratar de desprendernos, de desposeernos un poco de esta idea de cuerpo para poder escribir cuerpo. ¿Y cómo se escribe cuerpo? Yo traje aquí un primer ejemplo que voy a leer, que hace parte de mi tesis, es un pequeño apartado. Voy a leerlo. Dice así: ¿qué de lo que está oscuro no develado nos define? ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Cuáles son los aspectos que nos construyen como sujetos porosos y que hemos tachado? ¿Qué tanto hay de mí, ser enajenado, supernumerario, precario, remoquete, distinto, extranjero, alien, corrompido, nimio, sucio, extracomunitario, queer, ceniza, sacrílego, frágil, trans, grotesco, vendido, despojo, maricón, alias, espectro, bárbaro, remanente, adúltero, avatar, exótico, ridículo, excéntrico, estrafalario, residuo, emputado, desechable? ¿Qué gritan los silencios que configuran mi realidad? Ante un claro afán de categorización, ¿cómo asir lo inacible y definir lo indefinible? Si no hay un lenguaje absoluto que defina todas las cosas, ¿cómo me defino a mí mismo? ¿Cómo llegué a convertirme en esto que soy? ¿Y entonces qué soy? Soy corchete, uno de esos de apertura, de los que en el poema señalan la continuidad de un verso demasiado largo, un verso que no ocupo en un solo renglón. Soy también el corchete que encierra 3 puntos suspensivos solo para indicar que algo no se dijo, que algo deliberadamente faltó. Soy corchete contenedor, corchete comentario, corchete pausa, corchete umbral, corchete interrupción, corchete error, corchete fuga, corchete burbuja, corchete accidente, corchete kairos, corchete barco anclado que resiste las turbulentas aguas texto de un escrito que es océano aparte, corchete nave nodriza que aterriza en planeta ajeno sin la más mínima intención de colonización. En el ejercicio entonces, y hablando de colonización también,
se piensa desde el ejercicio poético no en el abrir los ojos, sino en el cerrar los ojos. Cerrar los ojos es acercarse a este ejercicio de contemplación y de existencia del cual nos ha alejado un poco pues, Occidente. Al cerrar los ojos, podríamos pretender entonces abandonarnos, ¿no? Abandonarse es tal vez, lo dice un poco pues, este filósofo para Dummies, Jung-Chul Han, en La agonía del Eros, ¿no? Y abandonarse es ese acto erótico, esa pulsión vital que está ligada completamente al acto de la creación, al acto creativo del cual nos hemos olvidado, ¿no? Nos hemos olvidado en abandonarnos al otro para poder ser nosotros, y al ser nosotros pues a entrar en este ejercicio de alteridad. Y pues para abandonarse, pues a mí me gusta citar a Georges Bataille, y el ano solar de Georges Bataille, ¿no? Y es este dolor de Occidente y el dolor de nosotros como occidentales, ¿no? A un hombre situado en medio de los otros hombres le irrita saber por qué él no es uno de los otros. Acostado en una cama junto a una chica que ama, olvida que no saber por qué es él en lugar de ser el cuerpo que toca. Ignorándolo todo, sufre a causa de la oscuridad de la inteligencia que le impide gritar que él mismo es la chica que olvida su presencia agitándose en sus brazos, ¿no? Es interesante porque Bataille ubica este abandonarse en la mujer pero no en el hombre, ¿no? Dice el problema y el sufrimiento del hombre de Occidente, entendiendo pues lo que el discurso nos puede dar por hombre occidental, el sufrimiento es que el hombre occidental ya no se abandona, ya se olvida abandonarse, ¿no? Y pues bueno, eso es producto de todo este proyecto individualista neoliberal, ¿no? Por eso es que a mí me gusta hablar en gerundio, ¿no? Yo digo que Juan Fernando realmente no es un nombre propio, Juan Fernando es un verbo en gerundio, ¿no? De Juan Fernandar. Juan Fernando, yo me la paso Juan Fernando. Entonces, el gerundio, pues voy a leerles otro texto, ya para ir cerrando, que también hace parte de mi tesis y que entra dentro de esta dinámica de lo que podría ser una escritura performática, porque es una escritura de cómo escribirse cuerpo, no este cuerpo occidental anatómico, sino cómo el cuerpo empieza a aparecer y a balbucearse desde ciertas palabras, en este caso es del gerundio. Me gusta el gerundio porque el gerundio no es trascendencia, el gerundio es la existencia, ¿no? Cuando uno escucha, por ejemplo, lee uno kush y el estar siendo es el gerundio, ¿no? Es el presente, es el aquí y el ahora. Y pues Juan Fernando está en gerundio, así que está en el aquí y el ahora, es una condena, es una condena. Escribo en gerundio, estoy aconteciendo y agonizando, escribo para mostrarme, para dejarme ver. Escribo tratando de decir lo que antes no había sido dicho y fracaso. Escribo desde la melancolía de quien alguna vez pisó el terreno de las prácticas del fracaso y que quiere de alguna manera que se prolongue incesantemente. Trato una vez más de relatar lo aquí escrito y cómo lo he escrito y redundo. Ya no enuncio. Habiendo ya bajado el pedestal, autoteorizo y me pierdo. Privilegio lo retórico sobre lo académico y me confundo. Quisiera ser un entusiasta parriciasta y hacer uso libre de mi franqueza. Mi valentía se quiebra. La verdad nunca llega. Tampoco se inventa, tampoco se descubre. Solo emano palabrería. Los universales se desdibujan. Asisto a la muerte anunciada de este acontecimiento, al suicidio colectivo de las acciones que aquí suceden y deseo que así sea. Qué privilegio y qué vulnerabilidad compartir así la vida y la muerte. Brevedad. Ya no me anclo a nada, ni siquiera a la responsabilidad sobre lo que he dicho. Ya esta tesis no me entusiasma, tampoco las glosas que le interrumpen todo el tiempo. Paréntesis vacío en gris claro, corchete, corchete. Hay una ruptura. Me despojo de mis propias palabras. Lo aquí escrito ya no me pertenece. Enmudezco. Ya no me explico. Se hace más consciente, radical adentro desde el aquí afuera. Escribo desde los vaivenes de la fortuna y el destino que me interceptaron, desde la propia desintegración, habiendo sido otro sin siquiera representarlo. La escritura no alcanza, la ficción tampoco. Ya no puedo ni siquiera dar explicación de mí mismo, ni hacer memoria de mi propia vida. Ya no puedo revisarla. Trato de involucrar también mi cuerpo. Mi piel se disuelve y mi cuerpo categórico desaparece. Toda liminalidad también. Ahora aparezco payaso. ¿Cuál es la piel que me cubre a mí, la que recubre a Maladrés? Espesar mi piel, compartir su piel, ponerse detrás de una máscara, escurrirme en el cuerpo del otro, habitar y ser habitado, encarnar y descarnar. ¿Será este más bien un ensayo corporal? Texto somático. Escribo desde la trastocación, habiendo sido quien escribe materia prima para la elaboración de esta no tesis y renuncio. Disloco el orden de las cosas.
las verdades, las mentiras, las fantasías y trafico experiencias en medio de una realidad relativa. Y aún así, el contrato sigue intacto. Aspiro a ser metatexto, pero a duras penas balbuceo un pretexto. Escribo sumergiéndome en mi texto como si fuera una extensión de mí mismo, como si tuviera derecho a esa exaltación. Mi escritura cobra un estilo y lo repudio. Me traiciono a mí mismo. Me hago trampas y me autosaboteo. Trato de hacer un derrotero. La circunstancia me derrota. Escribo ahogándome en mi propio texto como si fuera mi propio vómito. Escribo emergiendo del performance con ínfulas de crítica e impugnación, esperando haber entregado algo de afecto y una que otra sensación. Hago caso del aquí y del ahora. No digo futuro, improviso. Mi performance se vuelve anécdota y pataleo tratando de que esta anécdota no me ahogue. Aspiro a ser metamensaje, pero mis gestos no son percibidos. Me encuentro en el entresijo, en el punto justo, donde mi experiencia intelectual deviene una experiencia encarnada. He aquí la estocada final, de la palabra al acto. He aquí la crisis propicia, de lo constatativo a lo performativo. Metarreflexión. Presumo que estoy siendo en relación y que este acontecimiento se materializa porque quiero creer que yo también devengo proceso. Ya no hay verdad, solo un vínculo con los otros, un vínculo entre nosotros. Escribo tratándome de convencer de que lo que conceptualizo emana de mi cuerpo y de que lo que creo que es mi cuerpo proviene de algún concepto. Bifurcación. Escribo convencido de que escribir es un acto de que emana de la palabra, que entonces palabra es núcleo de predicado. Ya me he escribido y escribo escribido sabiendo que está mal escrito. Confío en que ahí está la creación, que soy performance o al menos su manifiesto pensante. Irrumpo, no reprimo. Inicio con el performance y muero con él. La acción nace y muere con él. El pensamiento también nace y muere con él. A los tres, el performance nos hace irrepetibles. Pérdida total. Ya no me reconozco, pero creo poder reconocer algo que antes no reconocía. Hay un giro en esta perspectiva. Escribo creyendo que he encontrado el equilibrio perfecto entre arte, pensamiento y vida, que también, como le doy razón a la ciencia, también le doy razones al amor y a la ternura. Me considero un nómada intelectual, pero también un migrante artístico, y aún eso no me hace acontecimiento. Mi cuerpo, capaz de fracasar, de irse al traste, trata de levantarse como cuerpo y como pensamiento. Pero ya no logra ser punto de partida. Soy detritus. Ese es el diagnóstico. Detritus. No es la gran vida. Aquí es donde persisto, donde ya no hay nada de ejemplar ni heroico. No falta el que diga que hay algo de nihilismo en todo esto. Uno de los puntos. Trato de articular lo que hago con lo que digo. Me gustaría pensar que lo que aquí hago es un ejercicio crítico que no obedece a la forma de lo dado, sino que promueve la transformación, que tal vez fuera invención. Que sea leído en en medio de este océano de basura académica es ya un privilegio, una discontinuidad. No pienso justificarme, al fin y al cabo solo obedezco mi coyuntura a mi propia crisis autoral. Ataco. ¿Para qué es todo esto? Apuntalo lo que ya otros han dicho. No creo que haya novedad ni originalidad. Ya no escribo en singular y tampoco hay argumentos propios. Escribo pensando que mi escritura puede ser ella misma acontecimiento creativo, que se reconoce a sí misma como escritura performativa, como escritura combativa. Soy víctima de su manera de desplazar el significado. Hago en tanto digo y viceversa. Ella se escribe a sí misma prescindiendo de mí. Ahora es escritura huérfana, dice en tanto hace y viceversa. Se escribe a sí misma como un acto político. Se escribe a sí misma para la provocación y la intervención. Se escribe a sí misma en lo escandaloso. Se escribe a sí misma como una sátira para ponerme frente a mis propias contradicciones. El cambio nos ha sucedido. Resurgimos transformados en otro tempo, en otro ritmo. Recaigo. El fracaso tiene peso, tiene gravedad y consistencia. Escribo en gerundio cuando digo que estoy siempre en un constante muriendo. Aparece entonces un poco ese yo que no conocíamos, ese yo que se encuentra en el lugar del goce, y podemos empezar entonces a revolver las cosas. Este ejemplo que ustedes ven acá, voy aquí a ampliarlo un poco, es otra forma de ver las cosas. Eso no es mío, pues es copiado de algún meme de Facebook, ¿no? Y es un alfabeto organizado en orden alfabético. ¿Cómo así? Dice aquí Laura. ¿Cómo así que un alfabeto organizado en alfabético? Pues en orden alfabético fonéticamente hablando, ¿no? A, H, luego B, luego por la C, la K, la C, la Q, luego D, W, E, etcétera, 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 ¿no? Es un alfabeto organizado alfabéticamente, ¿no? Y pues creo que a través del ejercicio de escritura, pero también a través de aquello que se supone que está impuesto, podemos empezar a reorganizar el mundo, ¿no? La escritura performativa, esta idea de podernos pensar en el texto como un acontecimiento, nos permite de una otra forma reorganizar el mundo, ¿no? Porque, pues bueno, si ya decimos que ya todo está hecho y ya todo está dado, pues lo que nos queda es reorganizar este universo.
Y no solamente reorganizar este universo, sino también volver a hacer alusión al retorno al gesto. Yo soy de los que tienen la teoría de que el gesto, que era lo último que nos faltaba por cooptar por el sistema, la pandemia no lo cooptó, no lo capturó. TikTok, la plataforma TikTok y luego todo lo que sucede con estos reels, lo que hacen es capturar el gesto. Y termina uno viendo una y mil veces el mismo lip sync, la misma coreografía boba o pendeja, o no tan boba o no tan pendeja, y ya pues ni siquiera el gesto nos pertenece. Y creo que la escritura performativa un poco, y pues a mí no es este el momento tampoco para definir lo que es performance, creo que cada quien tendrá su acepción de performance. Eso que es el performance, ese de poner el lugar otra vez, el cuerpo en el lugar, y en este caso en el lugar de la escritura, nos ayuda también un poco a volver a nuestra existencia, ¿no? A través de este retorno al gesto. Quiero solo, ya como para finalizar, traer un ejemplo que no lo voy a leer, que lo pueden consultar, como correlación a cómo poder empezar a pensarse también esta escritura performática, no solo desde la retórica, por ejemplo, lo que yo he leído de pensarse el cuerpo dentro de un texto, dentro de un relato, dentro de una narración, o de cómo el texto da fe de una experiencia, sino también de cómo puedo yo empezar a manipular lo ya escrito y que surjan otras cosas. El año pasado, en el 2023, la revista Estudios Artísticos me publicó un artículo que se titula El discurso celebratorio de Maladrés, la jugada doble que no llega a ningún fin, ¿no? Es un reto que inclusive a los que hicieron la diagramación les tocó sufrirlo un poco, y que surgió de un ejercicio sobre el texto Psique de Derrida. ¿Qué hice yo? Cogí unas páginas del texto de Psique de Derrida y empecé a tacharlo para que surgiera de ese texto otro texto que habla y explica un performance que realizo yo a través del payaso Maladrés, que se llama el discurso celebratorio, que es como el discurso inaugural de la cátedra Prácticas del Fracaso. Es como si, digo yo de forma no necesariamente ingenua, creo que también digo de una u otra forma, Derrida se conectaba con Maladrés, ¿no? Derrida sabía y crípticamente en su texto realmente estaba hablando de Maladrés, ¿no? Y lo que hago yo es desencriptar a través de esos tachones, dejando la luz cuáles son los lugares en los que habla de Maladrés y habla de su performance, el discurso celebratorio. No voy a leerlo acá, pues la invitación es un poco, si al que le interese como acercarse a la lectura, pues muestro aquí como el facsímil un poco de cómo fue el ejercicio, donde está el gesto del autor, digamos en este caso el gesto de Juan Fernando Ando, rayando y sacando la luz desde una teoría de un ladrillo teórico, por decirlo así, otro ladrillo teórico, ¿no? Y de cómo a partir de un gesto performativo, que es este tachar, de un gesto performativo que dice el autor, este nuevo autor está acá tachando, a partir de este ejercicio manipulatorio, pues entiendo entonces yo de una u otra forma también esta teoría como una materia plástica, ¿no? Y pues bueno, traigo un poco cómo quedó parte de la diagramación en la revista, pues con los fragmentos tachados que están en un tono gris más claro, y los tonos, pues el texto un poco más en tono oscuro, y pues uno leyendo pues va avanzando en esto que pues es la propuesta performativa de Maladrés, desencriptada desde un texto de Derrida, pues que pues es otro de los autores que a mí también más me interesa. Paro acá, pues muchísimas gracias por la escucha, y pues comité de aplausos, el turno de ustedes. Que funciona muy bien. Gracias, Juan Fernando. No sé si hay alguna pregunta, comentario desde... yo tengo pregunta y comentario para conversar un poquito aquí. Dale. Yo conocí a Juan Fernando como dibujante, allá en un salón regional de artistas en Cartagena, creo, sí. La obra de Juan Fernando estaba como sobre una escalera y que iba subiendo. Y eran dibujos, una instalación de dibujos. Entonces, la pregunta, básicamente tú hablas del dibujo aquí, muy bien,
pero hablaste de Brancusi, del dibujo de Brancusi, no, de Giacometti. Giacometti, que está allá en la exposición Botero. Pero digamos, mi pregunta es un poco que lo que yo sentía es que tú nunca has dejado de ser dibujante. Sí, es decir, que esperaba como que quizá en vez del ejemplo de que Giacometti sea un dibujo tuyo, también dialogaría con todo lo que presentaste. Y también que la escritura, que es también una escritura del dibujar. No es un dibujo que representa nada, sino es una acción de dibujar y la acción de hacer escritura, como una escritura dibujística, quizá de donde el dibujo sigue siendo como tu centro de alguna manera, ¿no? Ese era como un comentario sobre eso y ahorita tú dirás qué piensas. Y lo segundo, tres cosas. Eso era lo primero. Lo segundo era un comentario mío en relación con lo de investigación-creación que tú presentaste al comienzo también, de una manera bastante crítica. Yo pienso que también es necesario empezar a criticar la investigación-creación. Y yo escribí hace unos días la editorial de la revista Calle 14. Se llama Descolonizar la investigación-creación. Y hago unos apuntes también un poco, creo que dialogan con todo lo que tú presentaste al comienzo. Es el segundo apunte. Y el tercero, para que tú hagas el comentario, es una de las, por decir, nociones, no sé, o palabras clave, categorías en tu trabajo es el ortos. ¿Sí? Que a los correctores de estilo le dicen, esto es un error, y bueno, todo, como otras. Era si podías profundizar un poquito, sí, porque me parece que eso es una categoría muy potente, porque tiene que ver como con los cuerpos y con el cruce de los cuerpos, más allá del cuerpo singular y de una cosa de tu escritura, de tu dibujo y de tu pensamiento. Eso era como... Ok, bueno, el dibujo. Sí, yo digo que yo no he dejado de pensar como dibujante. Sí, que gran parte, inclusive el pensarse la escritura, el pensarse el performance, el pensarse las diferentes prácticas, inclusive la práctica docente, etcétera, etcétera, yo lo hago desde un pensamiento del dibujo, ¿sí? Que es un pensamiento que está más ligado como a ciertas abstracciones, que me ligan también como a este ejercicio de lo racional un poco, ¿no? Digo yo, está un poco más cercano también como a la matemática y así como esos aspectos. Yo iba a traer en lugar de la obra de Giacometti, no tanto los trabajos de dibujo e instalación, sino la referencia de mi trabajo actual también performático, que es Manifiesto, ¿no? Que es este trabajo donde arrugo papeles y voy dibujando y voy arrugando, y hay una cuestión también de duda, hay una cuestión de velación del dibujo, un acto de fe por parte del espectador, un montón de cosas ahí. Sin embargo, me ganó un poco también la nostalgia, porque creo que ya había como mucho peso también de ego en los textos que iba a leer. Creo que con esta charla quería hacer como también como un pequeño, no, como un ejercicio como de genealogía un poco de dónde viene también lo que estoy haciendo también desde escritura en la actualidad, ¿no? Y por eso nombro a Beckett, generalmente nombro a Beckett, ¿sí? Muy pocas veces nombro a Giacometti, entonces era como darle también su lugar también a ciertas experiencias que tuve yo, pues a pesar de que sí, o sea, Giacometti sigue siendo también arte occidental y es arte europeo, de entreguerras y posguerras y todo el asunto distanciado. Me ayudó a entender un poco cómo es que funciona mi cabeza también, ¿no? Y cómo es que funciona esta idea también como de la existencia y la no trascendencia. Y pues fue más un ejercicio, ahí como digo, me ganó un poco la nostalgia, ¿sí? Y que era como, es como compartir, mire, es que a veces como cuando comparto a Bataille también, ¿no? O sea, podría traer aquí mis experiencias homoeróticas sexuales también, como alguna vez hice en clase en la clase de seminario aquí con Peñuela, y me tocó censurar una fotografía donde estoy metiéndome un dildo por el culo. Entonces, pues para que la gente no se alarmara, pues no tenía por qué verlo, ¿no? Pero sí, o sea, podría traer muchas cosas a colación, ¿no?
pero creo que en este caso de Giacometti era como, o sea, traje a Bataille en la cita, traigo a Giacometti, sí, algo más prudente, sí, porque de pronto, pues, o sea, me parece, por ejemplo, que Manifiesto tiene otro montón de historia alrededor que también, sí, de la cual me habría gustado hablar, pero pues que también requiere mucho tiempo, sí. Entonces por eso es como esa nostalgia, es como un guiño también como autores que a mí me han marcado y que creo que es importante a veces como recordar, o sea, recordar también de dónde es que vienen los debates de uno, de las discusiones de uno. O sea, esto no surge de la nada, esto surge también de una carrera artística, de haber estudiado en una universidad como la Universidad Nacional, con profesores que me mostraron en su momento a ciertos artistas y ciertos autores. Sí, o sea, no es algo que haya surgido de la nada. Como los textos, ¿no? Los textos de cierta forma planteados desde una escritura performativa también, que surgen de la experiencia y de aquí de la obra y el balbuceo y de lo que va surgiendo, de todas formas son resultados de un proceso también muy largo de darse cuenta de muchas cosas, ¿no? Eso te diría como con relación al dibujo y a por qué no traje dibujos, y pues al final efectivamente pues traigo aquí dibujos, ¿no? O sea, el punto todo el tiempo. A mí me gusta este asunto también como performativo que pues, tú lo has visto en mis ponencias, es como la posibilidad de subir y bajar el texto, de ampliarlo, de cerrarlo, de tacharlo y volver así. Aquí me dediqué fue como el puntico que va recorriendo por todos lados, ¿no? Y al final termina como este punto final, que no es un punto, sino que es una circunferencia negra, ¿no? O un abismo, ¿no? El vacío, el abismo al que me gusta asomarme, esa oscuridad, ese lugar, ese cuarto oscuro en el que me gusta meterme. Y bueno, pues bueno, lo de investigación-creación sí es, o sea, esto hay que hacerlo. La investigación-creación, o sea, no hay que... Lo que pasa es que la gente critica, muchos estamos en este momento, pues bueno, yo llevo como 30 años con el debate de la investigación-creación, digo yo, porque pues cuando yo estudié en la Universidad Nacional, justamente en esos momentos Gustavo Salamea estaba instalando el taller de creación, que era como surgía como esos debates, venía como toda esta información desde Canadá también de lo que era la investigación-creación. Luego yo estudié una maestría, yo pensaba, voy a hacer trabajo, creación y mentiras, pues la maestría en Europa era investigación, entonces terminé haciendo un texto y no terminé haciendo nada de creación, y luego inicio un doctorado que pues en Europa que es también sobre arte, pero pues no se hace creación, ¿sí? Entonces este debate de la investigación-creación, por eso digo que nosotros estamos muy adelantados, mucho más adelantados en Latinoamérica con relación a esto de investigación-creación que muchas universidades europeas y de Estados Unidos. Porque por lo menos hemos tratado como artistas de instalarnos en la academia, ¿no? Yo pienso que todavía en Europa los artistas no tienen lugar en la academia. Los investigadores en arte sí, pero los artistas no. Y pues ese debate hay que darlo. Entonces, hasta ahora hay muchos compañeros, muchos colegas que están llegando a entender lo que es la investigación-creación o a medio situarse o sintonizarse, pero el sintonizarse termina siendo un ejercicio de formatos, y pues eso uno debería ser así, ¿no? O sea, bueno, hay que ver, ¿no? Igual uno termina ahí agobiado un poco. Y el orto, ¿qué es el orto? A mí me encanta Maladrés, el afamado clan Maladrés, que es este payaso, habla de la contraortogénesis, ¿no? Entonces él dice, Occidente se inventó al otro, ¿no? Entonces sabemos lo hegemónico del hombre blanco, cristiano, judeocristiano, burgués, etcétera, etcétera, se inventa el otro. Sabemos que el primer otro es la mujer, luego pues África, Asia o América es el lugar de la otredad por excelencia. Entonces se inventa el otro pues para reafirmar su condición superior, ¿no? dentro de Occidente, ¿no? Entonces Maladrés dice pues hay que vengarse, y la venganza es devolverle a Occidente el orto, ¿sí? Entonces él dice pues si nosotros somos nosotros somos el otro, Occidente es el orto, ¿sí? Con ese juego de palabras, sí, dice, pero pues bueno, además de eso, nosotros no podemos decir que es que nosotros no tengamos algo de Occidente, ¿no? O sea, el tema pues obviamente somos herederos de Occidente y estamos sometidos a ese Occidente, entonces pues no hablemos de nosotros, sino que hablemos de nosotros, ¿no? Entonces el concepto de nosotros que plantea Maladrés, que se plantea en prácticas de fracaso, tiene que ver con un reconocimiento también de este ejercicio de sujeción, pero también como una emancipación, por decirlo así, con relación a un Occidente, al cual tenemos que devolverle también a través del orto pues toda la mierda que nos han echado, ¿no? Pues, sin querer decir que sea solo mierda, pues también hay otras cosas, pero pues
Y pues está este concepto de la ortogénesis, que es todo lo correcto, ¿no? O sea, cómo nos enseña a nosotros también desde la academia, desde las prácticas diarias, desde la urbanidad de Carreño, qué sé yo, nos enseñan lo orto, ¿no? Lo orto significa correcto, ¿no? Ortopedia, ortografía, ¿sí? Y desde su epistemología del mal pensamiento, Maladres plantea una contraortogénesis, ¿no? Y que no es nada más que cuestionar realmente esta hortedad, ¿no? Cuestionar la hortedad que nos abruma todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero es un cuestionarse consciente, ¿no? Digamos desde el modo de hablar, el modo de vestirnos, el modo de actuar y por qué no, pues el modo obviamente de fracasar, ¿no? O sea, nos dicen que el fracaso no es una posibilidad porque lo orto es el éxito, ¿no? Y es la competencia del éxito, pero pues contra ortogénesis es tener la posibilidad también de fracasar por fracasar, ¿no? Pues eso pues, se desarrollaría mucho más, pero es como es el sentido del orto en este universo maladresiano. Muy bien, gracias Juan Pero, Fernando. muchas gracias. La conversación sigue, Gracias. muy amable, muchas gracias.